En el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13, vamos a tener nuestro devocional Tiempo con Dios en esta mañana como tema el mandato del amor. Pero como siempre traemos dos subtemas pequeños. Del versículo 1 hasta el versículo 8 nos habla sobre el rito de la purificación. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de los antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse, y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Versículo 6. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Estas son tradiciones de hombres, nos dice el Señor Jesucristo, porque aquí había una pequeña discusión entre Jesús y los fariseos. Pues si ustedes ven anteriormente también, habían entrado en discusión acerca de la sanación del día de reposo, pero ahora pasan al rito de la purificación. Los fariseos en esta ocasión critican a los discípulos de Jesús porque estaban comiendo y no se habían lavado las manos. Para ellos habían quebrantado la tradición que muchos ancianos habían dejado escrita o habían enseñado, porque para ellos, para los fariseos, ellos no solo se lavaban las manos cuando comían, sino también cuando regresaban de las plazas, porque tenían a veces la costumbre de pensar que a lo mejor se habían topado con un gentil, y para ellos juntarse con un gentil era un acto de inmundicia. Entonces ellos acostumbraban no solo lavar las manos, sino también lavar sus cuerpos, bañarse, por si eso había ocurrido. ¿Y por qué lavaban los trastes también? Porque eran utensilios que a lo mejor un gentil había hecho con sus manos, y ellos condenaban así que también eran cosas inmundas, y para ellos el lavamiento con agua era suficiente para la debida purificación. Bueno, vemos aquí lo interesante, que ellos creían ser piadosos, porque para ellos el hecho de ser piadosos era algo que reflejaban en sus hechos, algo que todos veían. Pero a veces el Señor no busca lo que todos ven. El Señor siempre va en busca de lo que nadie puede ver. No es tan importante la purificación externa si no hay purificación interna. No digo que no esté bien tener limpia la casa, limpiar los muebles o incluso barrer, trapear. Todo es bien, queda perfecto. Pero más importante que la limpieza de un hogar es la limpieza de nuestro corazón. ¿De qué serviría que nuestra casa estuviera así de brillante, pero nuestro corazón estuviera así de podrido y hediondo, que no cualquiera quisiera juntarse con nosotros, porque cada vez que hablamos con nuestras
palabras o con nuestros comportamientos hiriéramos. Entonces, el Señor Jesús no es que esté en contra de la purificación de las cosas. El Señor estaba de acuerdo. Pero más importante que tener las manos limpias es tener nuestro corazón limpio. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros tengamos una casa impecable y nuestros hijos anden en las calles, nuestros hermanos no sepan comportarse allá afuera? Porque ¿qué dice la gente luego? Ese sí es un mal testimonio para nuestra familia. Entonces, a veces podemos ser así, delicados en el sentido de que tenemos todo abrillantado en nuestra casa, pero no hemos sido nosotros ejemplos para nuestros hijos. Y a veces lo que podemos ser es que podemos ser juzgados por la gente, porque la verdadera piedad no proviene de lo externo, sino proviene de la santidad interna. Jesús señala que los fariseos adoran a Dios con la boca, pero con un corazón hipócrita, y ellos están lejos del Señor. Eso nos dice Isaías 29:13, porque ellos enseñaban y guardaban los mandamientos y guardaban las tradiciones, pero guardaban las tradiciones de los hombres. Aquí solamente hablaban de una purificación por fuera, pero no había nada que el Señor Jesús aplaudiera de ellos, porque ellos no pensaban en su corazón, ellos pensaban en sus manos, en su cuerpo, en lo que iban a comer. Y en una ocasión el Señor Jesús dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca y de nuestro corazón. Y luego, del versículo 9 hasta el versículo 13, vamos a ver las tradiciones de los hombres, donde nos quedamos, y dice la palabra del Señor así. Versículo 9, también les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Versículo 10, pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Versículo 11, pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es ofrecido a Dios. Versículo 12, y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Versículo 13, ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición porque habéis transmitido y muchas otras cosas hacen semejantes a estas. Jesús, después de señalar la hipocresía de los fariseos, los reprende por la dureza del corazón. Ellos le daban prioridad al voto del Corbán, pues el Corbán era una tradición establecida también por los ancianos, y antes del mandamiento de Dios, porque Dios había establecido allá en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12, nos habla de un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero los ancianos esto lo habían dejado pasar por alto, y ellos habían escrito como que su propio mandamiento, ¿verdad? Y aquí les dice que el corbán es más importante, porque antes ofrecer un corbán, una ofrenda a Dios, en otras palabras, era de que lo ofrecido a Dios era solamente para Dios. Entonces ellos contemplaban la idea de que si alguien estaba ofreciéndole algo al Señor, por tal, si no tenía más, pues ya no era una obligación ayudar a su papá o a su mamá. Porque corbán se refiere a una ofrenda o a un sacrificio dedicado solamente a Dios. Y cuando alguien declaraba corbán, a algún sacrificio u ofrenda, ya no podían disponerlo para otro fin, ¿verdad? Entonces ya no podían darle a su madre o a su padre alguna ayuda, porque según ellos ya era algo que estaba destinado para el servicio de la obra de Dios. Pero sin embargo, los fariseos cumplían todo aquello, pero se desatendían de sus padres, porque esos eran mandamientos de hombres. Ellos priorizaban el mandamiento de los hombres, pero invalidaban el mandamiento de Dios. Pero
en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, nos dice que si alguno no provee para la familia, este ha negado la fe y es peor, dice, que un incrédulo. Imagínense qué comparación más bastante decadente, porque ya la comparación de un creyente para un incrédulo, ustedes saben que un incrédulo es incrédulo porque hasta la palabra lo dice, ¿verdad? Pero cuando un creyente llega a formar o a tener ese título, realmente está en una decadencia enorme. Entonces, proveer para la familia es un mandamiento según el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es un mandamiento, la ayuda hacia la madre o al padre, porque algunos dicen que quien no deja papá y mamá, pero tampoco no está diciendo que hay que dejarlos en total abandono, porque la palabra del Señor, si así fuera, no hubiera quedado en los mandamientos escritos. Entonces, hermanos, no pongamos mucha atención a la purificación externa, sino que más bien preocupémonos por la purificación externa de nuestro corazón y tengamos cuidado con las tradiciones de los hombres. Leamos la palabra del Señor para ver cómo podemos erigir nuestra vida, cómo podemos usar la palabra del Señor en nuestra vida para que todo lo que hagamos sea de bendición para nosotros, para nuestra vida y para todos aquellos que nos rodean. Bien, este ha sido nuestro devocional en esta mañana. Que el Señor les bendiga, pues ya el Señor nos ha permitido llegar a un día jueves, 18 de enero del año 2024. Tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.